Amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Huber Sikcha y hoy martes 21 de enero del 2020 damos inicio a una nueva edición de su programa StarTix, donde la tecnología, la innovación y la ciencia forma parte de todos nosotros. Bien, el segundo programa del año 2020 y pues siempre agradecer a nuestra audiencia por las muestras de cariño, felicitaciones por supuesto, debido al inicio de este programa en este año. Y bueno, estamos contando en esta ocasión con una grata visita del señor Francisco Dummler, quien es presidente del directorio de Sedapal, ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y también profesor de Centrum Católica, del cual vamos a hablar acerca de todo lo que se viene realizando en cuanto a tecnología e innovación dentro de Sedapal. Francisco, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por visitar el programa. Hola Huber, gracias por la invitación y bueno, aquí para conversar un poco sobre las innovaciones y los planes de transformación que estamos haciendo en Sedapal. Muchas gracias, muchas gracias. Francisco, antes de empezar en sí como tal la entrevista, coméntanos por favor brevemente, a grandes rasgos, cuál ha sido el resultado que ha tenido Sedapal en el año 2019, por favor. Bueno, este año hay, mirándolo primero financieramente, por primera vez en la historia de Sedapal, tanto la clasificadora Fitch and Ratings como Moody's ha subido la categoría de riesgo de Sedapal de AA- a AA. Esto tiene una importancia porque históricamente Sedapal, para cerrar esta brecha de cobertura en Lima, tomaba préstamos básicamente dólares, yenes, euros, y obviamente las tarifas se captan en soles. Y entonces, en muchos de los casos, cuando hay movimientos fuertes de tipo de cambio, afectaban la utilidad operativa de la empresa. A raíz de esta nueva estructuración o esta nueva clasificación de riesgo, nosotros podemos tomar ahora deuda en soles, bonos, a una tasa mucho más baja y que permite estructurar mejor las operaciones de Sedapal. Qué interesante, qué interesante. Y en cuanto a la parte organizacional, bueno, con todos los problemas que tiene pues Sedapal, pero de alguna forma el tratamiento, digamos, de la estructura y obviamente el abastecimiento de agua el año pasado, quitando de lado pues los problemas que hubieron al comienzo de año, de repente no ha habido tanto problema, digamos. Sí, aquí habría que contextualizar. La primera cosa que hay que decir es que el ciclo del agua es el más complejo de todos los ciclos de transformación. Primero porque, por ejemplo, un foco acaba el ciclo cuando prendes la luz. En el agua, una vez que uno la utilice, sea en un water, sea lavándose, duchándose o lavando vajilla o lo que fuere, esa agua nuevamente hay que tratarla y devolverla a un cuerpo acuífero, ¿no es cierto? Y por lo tanto, un ciclo que es complejo y que tiene que ver con altos estándares de salud que hay que cuidar es el tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Y entonces, tal vez para contextualizar una cosa que es relevante, ¿no? Lima está sobre un desierto. Es la segunda ciudad del mundo sobre un desierto. El Cairo, que es la primera ciudad sobre un desierto que tiene una población similar a la de Lima, un poquito más, tiene un río que es el Nilo, cuyo caudal promedio es de 1.200 metros cúbicos por segundo. El río más grande del mundo. Ok, y el río Rímac tiene 45 metros cúbicos por segundo en promedio, porque en épocas de estiaje tiene 15, 20 y en épocas de avenida, en enero, febrero, marzo, que es la época de que hay huaicos, tenemos hasta 100, 115 metros cúbicos por segundo. Y obviamente si alguien hace una división gruesa, ese río que alimenta una ciudad estaría perfecto si fuéramos hasta 4.5 millones de habitantes. El hecho es que somos mucho más del triple de habitantes, ¿no? Claro. Y con picos, por ejemplo, nadie ha podido controlar esta migración de los hermanos venezolanos, que son como 730.000, que inciden directamente porque, quieras o no, consumen agua, ¿no? Claro que sí. Y claro,
lo que tienes es que en los últimos 30 a 40 años ha habido un complejo sistema de tratar de utilizar reservorios en la cuenca alta de Lima, de Chillón, Rímac, Lurín, que están en 23 sistemas de represas, lagunas, que empiezan en Yuracmayo, Huascacocha, Marcapomacocha, todo un sistema integrado, de la cual en las épocas en las cuales el río Rímac no dispone de ese caudal, empiezas a vaciar esos lagos. Y es un equilibrio precario. ¿Y por qué lo pongo? ¿No? Porque si tenemos sequía, ¿no?, 2 años seguidos y no podemos controlar esos reservorios, el sistema reservorio natural, ¿no? No se llenan las lagunas, eso no va a suceder este año porque está perfecto, el llenado está, pero si en algún momento eso sucediera, tienes que empezar a soltar las alarmas y evidentemente no hay nada más impopular que decir que vas a racionar agua, ¿no? Claro. Menos en una ciudad que, como Lima, que tiene una tasa de eficiencia o de cobertura de 22 horas día, ¿no? En otras ciudades es mucho menor, como hemos visto ahora en Piura o en otras, ¿no? No, pero es claro, mucho más baja. hasta en países europeos, sí, ¿no? claro. Pero si te das cuenta, ¿no?, es un equilibrio que tienes que mantener. Ahí hemos ingresado con todo un sistema, tecnología para hacer las mediciones automatizadamente. Claro, y ahí queríamos entrar, ¿no? Ya después te voy a hacer una pregunta muy interesante acerca de una investigación que has hecho del agua. No me voy a dejar de ir sin preguntarte, pero vamos yendo al tema, digamos, de lo que estás empezando a hablar. ¿Cuáles son estos resúmenes o iniciativas, en todo caso, de inversión que se ha dado desde el lado de la tecnología o la innovación que ha venido trabajando CEDAPAL desde el 2019? ¿No? Creo que es muy interesante lo que estás comentando acerca de cómo cubrir esos déficits de agua que puede existir bajo un efecto climatológico natural, cualquiera que se dé el caso, ¿no? ¿Qué es lo que han trabajado, digamos, en el 2019, por favor, Francisco? A ver, el 2019 hemos recibido un informe del World Bank, ¿no?, que dice qué es lo que se ha hecho y cuáles son las lecciones aprendidas de CEDAPAL de los últimos 20 años. ¿Qué es lo que ha hecho bien y cuáles son los pasos siguientes? O sea, ¿en qué deberías meter y profundizar la estrategia de CEDAPAL? Aparecen 2 cosas que son evidentes. La primera es, CEDAPAL ha logrado, sin producir más agua en las fuentes originales de agua, aumentar la cobertura a 3.5 millones de limeños. Entonces eso es, ¿no? Y en Lima tenemos una cobertura aproximadamente de 93%. Esa es una cobertura, ¿no? Falta un poco para cobertura universal, pero esa es una discusión de la academia, si debes llegar a cerrar al 100%, y porque te explico, o sea, en algunos sitios donde hay tal dispersión o es tan elevado la cota del cerro, y llevarle un punto de agua a un poblador vale 100.000 soles. Complicadísimo. Y entonces, tú supones que cuando yo te pongo un punto de agua y un medidor, aumenta el valor de tu propiedad en la misma magnitud. ¿Qué pasa si allá arriba, poniéndole un punto de agua a 100.000 soles, no hay forma de que el valor de esa propiedad suba en la misma dimensión? Exacto. Y entonces, si eso es así, dice, la gran lección aprendida es que eso se ha producido por efectos de que CEDAPAL ha empezado a mejorar los mecanismos de micromedición y ha reducido casi un 65% el tema de agua no facturada. Es obvio, si facturo más, ¿no?, es que obviamente tengo más ingresos y puedo desarrollar mejor mis actividades. Pero yendo concretamente a tu pregunta, uno de los temas básicos en la micromedición son los medidores. Y en el 2019 hemos ingresado a nuevas tecnologías que tienen países más modernos. En el distrito de Comas hemos ingresado a instalar estos dispositivos de medidores de consumo de agua inteligentes. Es decir,
Ya no tiene que ir una persona a estar revisar el revisando medidor y hacer la tomar lectura, la digamos. lectura, sino es un dispositivo, un chip que mide automáticamente y lo pasa a un centro de control, y ese centro de control, ¿no? Emite directamente, va al área comercial y te emiten el recibo, ¿no? Esperamos terminar un piloto este año de 3.000 medidores inteligentes y paulatinamente esto irlo masificando, ¿no? Es decir, Comas ha sido como que el distrito piloto donde se ha estado trabajando. Donde se ha estado trabajando. ¿Y por qué Comas? O sea, ¿es por un tema Es por un estratégico? tema estratégico, es por un tema que era el sitio en donde teníamos mayor cantidad de agua no facturada. Ah, ok. Y porque ahí estábamos culminando un proyecto que logramos incorporar esta nueva tecnología en la medición. Y tiene otra característica, los sistemas de medición comercial. En su origen, pero este es un tema del modelo de negocio, Sedapal licitaba los medidores y luego licitaba la empresa que iba a colocar los medidores. Tú no sabes el desorden que se genera. Ok, Francisco, va bien, vamos a irnos a una pausa que Sí, nos están sí. avisando, por favor, y regresamos con la entrevista. Por favor, tras la pausa regresamos a la entrevista con el señor Francisco Dummler, presidente y director de Sedapal. Muchas gracias. Amigos, buenas noches. Mi nombre es Hubert Sicha y continuamos con la entrevista al señor Francisco Dummler, presidente del directorio de Sedapal. Francisco, habíamos quedado en la anterior parte, en la anterior edición de la entrevista, nos comentabas acerca de que ya se estaban desarrollando pues, estos medidores inteligentes que ya no permitían pues, hacer la lectura manual y que estos se estaban realizando como un piloto dentro del distrito de Comas. Coméntanos qué otras iniciativas son las que se han venido trabajando dentro de Sedapal, por favor. El segundo bloque de iniciativas tienen mucho que ver con los sistemas comerciales que hoy maneja Sedapal. Estamos procediendo a una licitación muy grande bajo las normas de UNOPS de las Naciones Unidas para renovar nuestro software comercial que tiene ya varios años, diría casi 2 décadas de desfase, ¿no? Ponerlo además en plataforma web, subir los niveles del hosting para que permitas que puedas hacer operaciones desde la web de Sedapal, puedas pagar tu recibo de agua. Ah, qué interesante. ¿Y qué otras? Es decir, el website del cual me estás comentando es básicamente de cara con la atención, acercar hacia a la ciudadanía para que opere, ¿no? ¿Ese es algún propósito de que no visite, de repente que no vaya a Sedapal, que no haga trámites? Bueno, todo el sistema de formularios de Sedapal paulatinamente están siendo colgados ahí en la web, ¿no? Y solo trabajamos o deberíamos migrar hacia una plataforma de atención que se llama Aquafono, ¿no? Y a partir de esta plataforma tratar de atender a partir de los centros de servicios que tiene Sedapal en Lima, ¿no? A una velocidad, ¿no? Que esto es de respuesta muy rápida. Aquí hay que integrar cosas que son parte de convenios o detalles. Mira, un tema con estar unidos con los serenazgos, y estos tienen cientos de cámaras en todo Lima, son los que primero se dan cuenta cuando se produce un ator, un desagüe, ¿no? Y eso permitiría que inmediatamente podamos trabajar. Nosotros no somos los únicos que vamos bajo tierra, también las compañías de gas, las compañías de electricidad, y a veces nosotros interferimos o rompemos alguna de sus tuberías, o a veces ellos, ¿no?
Y eso es un tema de trabajo, de mejorar los sistemas de catastro, compartir las bases de datos, los tipos de operaciones, porque si ellos se expanden por aquí, que nos avisen y nosotros también avisarles cuando hacemos operaciones, ¿no? Y todo esto debería ser electrónico, ¿no? Con una carta y decirle, señor, voy a intervenir de tal fecha a tal fecha en tal avenida, ¿no? Y, o sea, ¿me entiendes? Debería ser mucho más fácil y en además, una ciudad. Es un gran reto, es muy complejo lo que comentas, porque efectivamente, o sea, en el lado mío, desde que, digamos, dentro de mi experiencia, ¿no? Cuando se rompe la fibra óptica de algún operador, en el caso de que yo necesite pues interconexión, pues ha sucedido por algo, porque han estado haciendo mantenimientos, personal de CEDAPAL, personal de Luz del Sur o del NOR o cualquier otro mantenimiento. Entonces, qué importante y qué retador es lo que estás comentando, ¿no? O sea, y sobre todo para CEDAPAL. Ahora, digamos que me parece genial este SAI, que de alguna forma no es una plataforma, digamos, que de alguna forma va a ser un gran hito, pero sí va a ayudar muchísimo, y creo que sobre eso se está partiendo, de acercar a la ciudadanía, justamente por algo que se está tratando mucho, ¿no? Que mucho lo tienen trabajado las empresas privadas, que es un poco la experiencia hacia el cliente, que es el hecho de acercar mucho al Estado hacia la ciudadanía, y que es aparentemente sencillo, pero es tan complicado desde el lado de CEDAPAL, sabiendo la cantidad de problemas que tiene, y sobre todo la burocracia también que puede existir al interno, ¿no? Sí, hay como varios temas estructurales, ¿no? Una primera, que es como una especie de resistencia al cambio que se produce cuando actúas en un monopolio. Yo soy un monopolio único, por ley, y por lo tanto, ¿no? El tema de innovación, el tema de darte un servicio de velocidad, el tema de venderle el propósito. Cuando yo les digo el propósito de CEDAPAL, ¿cuál es, no? La primera pregunta que respondí cuando estaba en el director, que me dijeron cuando estaba en el directorio, me dice, tuberías, hay que poner tuberías. Ese no es el propósito, les digo. O sea, el propósito es cómo mejoramos la calidad de vida de los limeños. Y todo ese esfuerzo, o sea, cuando actúas en un monopolio, a veces dice, ¿para qué tengo que innovar? ¿Para qué tengo que desarrollar más cosas si no hay nadie más que les pueda dar este servicio? Claro. ¿No? Ese es un tema ¿no? que es estructural, porque es cambio de cultura, cambio de mentalidad en la organización. La segunda es que cuando estás en una empresa de estas, muchas veces, ¿no? Tú te mueves una especie de filo de la navaja entre un mandato que es muy fuerte desde el gobierno, y te lo digo porque he estado en el tema del agua varios años, dice su trabajo principal que se oriente, ¿no? Que se oriente a cerrar la brecha a todas estas personas que están en Lima que hoy no tienen agua. Y por lo tanto, cuando tú tienes recursos escasos, o sea, no infinitos, o sea, cada proyecto, ¿no? de inversión pública, ¿no? y cerrar esa brecha es más costoso, es más difícil. Y eso hace que muchas veces tú tengas restrictores a incorporar temas de tecnología, temas de innovación en la empresa. Pero bueno. Sin embargo, lo están haciendo. Sí, claro. O sea, sin embargo, están jalando al gran elefante, que es CEDAPAL, y pues están tratando de estar acorde a un mercado, digamos, a una transformación que se viene dando, ¿no? No solamente tecnológica, sino cultural, que creo que es más retador en el caso de CEDAPAL, ¿no? Sí, de hecho, además, una cuestión que, para que lo entienda la gente, debajo de nosotros CEDAPAL administra 30.000 kilómetros de tuberías. Wow. Eso es, si alguien se pone a dividir, son varias veces Tacna Tumbes. Exacto, ¿no? es impresionante. De acá a Tumbes o a Tacna son 1000 para acá, norte-sur. Qué bárbaro. 15, 16 veces la cantidad de tuberías que hay bajo Lima, ¿no? Qué bárbaro. Francisco, rápidamente, ¿cuáles serían los siguientes pasos a seguir desde el lado de la tecnología, ya que ves que ayuda? Tú mismo lo estás promoviendo para CEDAPAL. De acá al siguiente año, de repente acá 2, 3 años, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que viene trabajando ya, o en todo caso se tiene dentro del propósito a trabajar para CEDAPAL dentro del lado de la tecnología o innovación? El gran reto para los próximos años
es incorporar tecnología que permita macromedición y micromedición y que esto además sea centralizado en algo que en Sedapal, en las empresas eléctricas, se conocen como los sistemas SCADAs, ¿no? Okay. Hoy Sedapal tiene varios sistemas SCADAs dispersos con diversas tecnologías, ¿no? La idea es unificarlos, centralizarlas y desde un mismo centro de control, ¿no? Tú puedas manejar las operaciones. O sea, se rompe una, cierras tal válvula, abres otra, viene un bombero que necesita mayor presión de agua, entonces eso debería ser automatizado, o sea, entrar a un proceso mucho más fino de automatización. Qué interesante. Pero como eso requiere de recursos, ¿no? Requiere también un pacto y, por ejemplo, con el ministerio, con el actual ministro Yáñez, hemos hecho una especie de gran acuerdo. Buena parte de los recursos de gobierno central que vayan a los proyectos para cerrar la cobertura, la brecha, y tú con tus recursos Sedapal dedícate a reponer los activos y a optimizar la operación. ¿Qué es lo que estás haciendo? Ya, entonces, ese acuerdo, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Permitirá que tú puedas hacer tu horizonte estratégico e incorporar mayor tecnología. Excelente, Francisco. Una pregunta antes que nos gane el tiempo, que ya no tiene que ver mucho con Sedapal, pero sí con el tratamiento del agua. Te escuché hace algún tiempo sobre una investigación que realizaste del agua y que comentaste que la mayor desnutrición que tienen justamente los niños es a través del agua. Por favor, brevemente coméntanos de ello, por favor. Sí, en realidad no es una investigación mía, sino es dos investigaciones que se hicieron entre el 2013 y 2015, sobre todo en comunidades rurales, donde Organización Mundial de la Salud y también el World Bank, que señalan lo siguiente: la causa principal de las enfermedades diarreicas agudas que están asociadas a la desnutrición obedecen a la mala calidad de agua. 2/3 ¿ya? No obedecen al agua. 1/3 obedece a la calidad de agua y el otro tercio a las prácticas sanitarias, lavar los alimentos, lavarse las manos antes de comer. Y eso sucede en el mundo rural, ¿no? Y un detalle, si me permites, claro. Porque ese es importante. La anemia, ¿no?, recurrente hace que una persona que tiene un cuadro deficitario de anemia durante los 4 primeros años de su vida no logra desarrollar la masa neuronal el resto de su vida. Y hoy en el Perú tenemos ciudadanos de segunda clase. Por eso es tan importante llegar con agua de calidad y con cobertura universal a las poblaciones rurales. Y para eso tiene que ayudarnos la tecnología también. Tiene que ayudarnos la tecnología. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad, tener. Muchísimas gracias, CEO, el señor Francisco Dúnler, presidente de directorio de Sedapal. Tras la pausa regresamos, por favor. Muchísimas gracias.